¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Verdad Plural. Hoy con otro interesante tema. En los últimos años se ha presentado una reducción significativa en el número de hombres y mujeres que deciden seguir una vida vocacional, es decir, convertirse en sacerdotes o en religiosas. Y por ello es que cada vez suena con muchísima más fuerza la posibilidad de ordenar como sacerdotes a aquellos hombres que son conocidos en latín como viri probati, es decir, hombres adultos jubilados, pero de una excepcionalidad virtud y fe. El tema de hoy, en Verdad Plural, es: ¿está de acuerdo con que algunos hombres casados puedan ser ordenados como sacerdotes? Ese es nuestro tema. Para ello hemos invitado al padre Juan Diego Ruiz. Él es sacerdote, abogado, presentador también de televisión y además es el delegado por la curia para temas jurídicos. Padre, bienvenido a Verdad Plural. Qué rico, Mabel, qué rico estar aquí, poder compartir un tema de estos que aunque genera controversia, como todos los temas de la Iglesia, como los temas, por ejemplo, del Papa Francisco, nos mueven a reflexiones profundas de lo que tiene que ver con elementos de nuestra vida de fe y de nuestra vida comunitaria. Muchas gracias por invitarme. A usted, padre, gracias por aceptar nuestra invitación. También aceptó nuestra invitación Luis Carlos Martínez. Él es licenciado en Filosofía y Letras, también es abogado y hoy es docente de Filosofía y Humanidades. Luis Carlos Martínez, bienvenido a Verdad Plural. Buenas noches, un saludo muy respetuoso para usted, para el padre, y muchas gracias por haberme invitado. Y más que todo poder tocar un tema de estos tan sensible y en el cual cabe aún mucho análisis. Así es, comencé el programa hablando de la expresión viri probati. Hablemos especialmente qué significa esta expresión, padre. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en algún momento los apóstoles dicen, bueno, nosotros estamos dejando de predicar el Evangelio por dedicarnos a otro tipo de actividades. ¿Por qué no escogemos a unos varones probados de la comunidad que puedan asumir esas tareas? Y es cuando aparecen los 7 diáconos de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es de alguna manera cuando aparece el diaconado, como un ejercicio que luego va a ser un ejercicio sacerdotal también, incluso lo tenemos hoy, que son hombres, incluso muchas veces casados, como los diáconos permanentes, pero que para este tema que nosotros estamos hablando, es decir, ya los apóstoles, ya Pedro y Santiago, como el Papa Francisco, le han puesto la mirada a los varones probados de la comunidad, a quienes tienen capacidad frente a la comunidad, a quienes tienen autoridad moral frente a la comunidad para asumir tareas en la Iglesia. ¿Y cómo podemos hoy, en este siglo, decir que un hombre es probado? Bueno, hablemos del hombre que tiene virtudes excepcionales. Primero, es un hombre que, estando dentro de la Iglesia Católica, lleva a cabalidad el cumplimiento de los mandamientos, los sacramentos, y lleva una vida pastoral no solo en su hogar, sino también en su trabajo. Por poner un ejemplo, muchos diáconos están hoy en día comprometidos en la educación. Entonces llevan un matrimonio ejemplar, son buenos padres de familia, son buenos cónyuges, y aparte de ellos son buenos docentes. Se presentan como personas ejemplares que pueden dar un mensaje muy positivo a la sociedad sin necesidad de tener que excluirse ni de su matrimonio, ni tenerse que implicar en la vocación meramente sacerdotal. ¿Y cómo podemos diferenciar un hombre, un viri probati, que no viva en la ciudad, sino que viva lejos en el campo? Lo digo porque en el anuncio que hizo el Papa Francisco hace unos días, pues consideró la posibilidad de que esos hombres probados en la fe y con todas las virtudes
podrían ordenarse como sacerdotes, pero tenían que vivir lejos del área urbana. ¿Por qué unos sí y por qué otros no pueden tener esa posibilidad de ordenarse como sacerdotes? Yo creo que hay una cantidad de experiencias que es importante. Nosotros a veces tenemos una visión única de la iglesia y la iglesia es universal y eso permite que en muchísimas culturas se tenga experiencias distintas, por ejemplo, del ejercicio del sacerdocio. En la iglesia anglicana, por ejemplo, en Londres, hay una vertiente hace algunos tiempos, creo que en tiempo del Papa Benedicto, donde un grupo de anglicanos sacerdotes dijeron, nosotros queremos regresar a la iglesia, nosotros queremos regresar a ser católicos, Sí. pero es que nosotros somos casados. Y el Papa, ¿qué dijo? No sé, pero los admitimos como sacerdotes casados. En el Papa Benedicto XVI. Y entonces los admitió. Y tenemos un grupo grande de sacerdotes que fueron anglicanos y que hoy son sacerdotes católicos y que tienen su familia y que son casados. Nosotros tenemos ritos católicos, ritos armenios, ritos ortodoxos, donde los sacerdotes son casados. Es decir, lo que pasa es que el celibato, que tiene estrictamente su origen, pues por allá en el año, creo que es 1139, 1130 y algo, en el concilio de Letrán. Yo tengo el de Elvira. En el de Elvira, yo tengo como en el de Siglo Letrán. III. Ahorita, Pero es que creo que en el de Elvira era que sí se podía estar, el sacerdote podía tener sus hijos. Claro que yo estoy hablando aquí con dos expertos. Te vamos a poner la mitra, ya podés hablar te podemos poner la mitra y te vamos a ordenar. No, pero creo que es Letrán 1131 donde se empieza a hablar del celibato estrictamente como una disciplina dentro de la iglesia, me parece, pero sos el profe. No. Yo, porque lo tengo en mi base de datos como el concilio de Elvira, el siglo III. Pero a lo que yo quiero apuntar de alguna manera es que en un momento de la iglesia, también seguramente por la experiencia que se estaba viviendo, se vino a decir, venga, ¿por qué no pensamos en que el sacerdote sea célibe? Seguramente había unas experiencias que se vivían en muchísimos lugares, entonces dijeron, tomemos esta opción, y se tomó esa opción, como una disciplina. Pero yo creo que es muy importante que nosotros logremos entender, a ver, que el celibato no es un dogma en la iglesia. No, el celibato no es un dogma de fe. El celibato es una opción disciplinaria que se tomó en la iglesia para que quienes viven el sacerdocio, que también es muy importante aclarar que el sacerdocio no es una profesión, sino que es un estado de vida. Por eso es como si yo dijera que ser papa es una profesión. No, ser papa no es una profesión, es una vocación, es una opción de vida. Entonces, el sacerdocio es una opción de vida. El celibato no es un dogma y por eso en algún momento en derecho se dice que las cosas se deshacen como se hacen. En algún momento la misma iglesia puede entrar a replantear el celibato. Y yo veo que estas vertientes que se van abriendo, estos anglicanos que llegan casados. Lo más sencillo podríamos decir, Luis Carlos Martínez, que sería unificar como todo un criterio para que uno pueda decir, o los hombres de hoy que quieran ser sacerdotes, pues puedan decir, quiero ser sacerdote, pero además tengo la posibilidad de formar una familia y tener hijos. Y así podría unificar. La respuesta después de estos mensajes. Continuamos en Verdad Plural. Estamos hablando hoy sobre la posibilidad que pueden tener algunos hombres casados que sean ya probados de una excepcional virtud y fe para que sean ordenados como sacerdotes. Antes de salir a comerciales, le estábamos haciendo la pregunta a Luis Carlos Martínez si sería posible o sería muchísimo mejor que la Iglesia unificara todas las especies y vertientes de sacerdotes que existen. Bueno, a ver, dentro de la iglesia yo creo que la opción por el celibato
ha permanecido intacta, ¿cierto? ¿Pero ha permanecido desde cuándo? No, estamos hablando desde el siglo III que se empezó a hablar y desde el siglo X, pongámosle, que ya se implementó la ley positiva del celibato. Esta ley positiva lo que busca es que haya una agilidad en el trabajo pastoral del sacerdote, que no haya otros distractores, ¿cierto? No queriendo uno decir con los distractores que esto sea lo más y lo otro sea lo menos, no. Pero la Iglesia en eso ha sido muy clara y ha mantenido el celibato como una forma de agilizar el trabajo pastoral. Lo que pasa es que distintos cismas dentro de la Iglesia, incluyendo tanto la Reforma Protestante como la de Martín Lutero y posterior la de Enrique VIII, pues han puesto a que el líder espiritual deba tener una experiencia de familia, una experiencia de hogar, con su cónyuge, con sus hijos. Eso no implica necesariamente que sea una solución a los problemas que tenemos actualmente. Además, la Iglesia yo creo que no ha cerrado las puertas a los hombres que ya hayan contraído matrimonio. Existen las vocaciones tardías, hombres que han construido un hogar, enviudaron y posteriormente ingresan a un seminario y son sacerdotes. Y son hombres que tienen experiencias muy bonitas y que han hecho mucho bien a la sociedad. Pero creo que buscar en el matrimonio la solución a varios interrogantes actualmente y a varios problemas, ese no es el camino. ¿Pero usted no está de acuerdo entonces con las palabras que dijo el Papa Francisco hace unos días a un periódico alemán que dijo que se podía abrir esa posibilidad de tener hombres casados en el sacerdocio? No, lo que pasa es que yo entiendo que el Papa Francisco lo que dijo fue, podemos entrar a analizar otra vez el tema, a discutirlo, pero él no está abriendo la puerta. Pero si no lo creyera el Papa Francisco, pues no se le hubiera ocurrido decirlo ni siquiera. Así se lo hayan preguntado en un avión, en cualquier parte, si él lo tiene pensado, si lo tiene introyectado, pues lo ha manifestado. ¿O no cree usted, padre? Yo creo que es fruto de la preocupación por las iglesias, como se dice, del Papa, por la preocupación por todas las iglesias. Porque yo pienso que al Papa le deben llegar, cada 5 años existe lo que se llama la visita ad limina. Entonces los obispos, todos los obispos van ante el Papa y le presentan casi que un informe de sus iglesias. Sí. Entonces tiene que haber una preocupación del Papa de muchísimos lugares donde no hay suficiente clero que pueda atender a las comunidades, donde hay un número representativo de sacerdotes que se han retirado para formar una familia, que también es muy válido. Más de 100.000, estaba leyendo yo que en 2011 más de 100.000 sacerdotes habían dejado su vocación para formar un hogar. Una familia, casi que no renegando de su sacerdocio, amando su sacerdocio, pero para formar una familia, que es una opción importante. Además, padre, porque lo que hablábamos ahorita, el sacerdocio es una vocación, es una opción libremente que escoge una persona. La Iglesia en realidad a usted no le hace una imposición, le hace una propuesta, usted ingresa y le dicen, estas son las condiciones para cumplir esta propuesta. ¿Pero usted está de acuerdo con yo estoy de acuerdo con que el sacerdote siga siendo célibe y si usted o sea que no está de acuerdo con lo que pronunció el Papa Francisco. No, para nada. Yo por eso, analizándolo, creo que... Y es que no le tiemblan ni las gafas para decirlo, ¿sí o no? No. Así después. Pero usted lo dice porque usted no es sacerdote. No, yo estuve en el seminario. ¿Y por qué no está? No, porque... ¿Por qué no siguió? Bueno, porque fueron varias cosas alrededor. ¿Se enamoró? No, para nada. Para nada. ¿Sigue siendo célibe? Sí, sigo siendo célibe. Pero no es sacerdote. No soy sacerdote. ¿Y no está de acuerdo entonces con lo que dijo el Papa Francisco? No. Pero el padre Juan Diego es sacerdote, es célibe, ¿y sí está de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco? Yo creo que sí. Es que el Papa no está hablando en contra del celibato. Eso es muy importante. Porque el Papa yo no estoy en contra del diciendo... celibato. Es decir, yo no estoy atacando. Simplemente creo que el matrimonio es una vocación y una opción de vida, y el sacerdote es una vocación y opción de vida. ¿Por qué los vamos a mezclar? Es que el Papa es muy hábil. Sí.
El Papa es muy hábil. Y entonces, el Papa, cuando habla del celibato, el Papa no está diciendo cásense los sacerdotes. No, ordénense los casados. Que es muy distinto. Que es muy distinto. Exacto, Es decir, es muy distinto. Pero a usted Es no decir, le gustaría de pronto, padre, aquí entre nosotros dos, que nadie nos Que nadie vea, lo sepa. nadie nos escuche, que Nadie. Luis Carlos no nos vaya a No, escuchar. nadie, ni por Usted- allá, por ningún lado. ¿A usted no le gustaría que abriera también la posibilidad el Papa Francisco, porque estamos hablando que no es un tema de dogma, de principios, que abriera la posibilidad para que los sacerdotes puedan casarse? Y se lo digo con todo el respeto, padre, usted que es un presentador de televisión y que tiene muchísimas admiradoras. ¿No ¿Ah, le sí? gustaría? Dame ahorita la lista, puedes hacerme el favor, que vos sabes. No, yo creo, yo conozco muchísimos muchachos inteligentes, capaces, brillantes. Interesantes, calificados. Sí, de muchos, que incluso me dicen, yo sería sacerdote si no tuviera que renunciar a casarme. Pero yo quisiera tener una familia, yo quisiera tener unos hijos. A mí me gusta ser sacerdote. Y muchos muchachos que salen del seminario Sí. dicen, no, es que a mí me gusta. A mí esa vida me gusta, a mí ese servicio me gusta, a mí el trabajo con la comunidad me gusta, a mí los sacramentos me gustan. Pero yo no sería capaz de privarme de tener una esposa, de tener unos hijos, de tener una familia. ¿Y por qué privarnos en este momento de eso? Sí, recordemos que la Iglesia Católica ha tenido papas y esos papas han tenido hijos, inclusive había muchos sacerdotes muchos sacerdotes casados, y se prohibía que antes del día que iba a celebrar la misa, pues no tuviera relaciones sexuales con su esposa. Si eso antes se podía, estaba permitido, ¿por qué ahora no, Luis Carlos? Bueno, No le enredé la vida. Hombre. Hombre. ¿Sí o no? Ah. me está corchando. Sí, hay que reconocer que en la Edad Media los papas, los cardenales, los obispos, muchos de ellos contrajeron nupcias y tuvieron familia. Pero yo creo que la Iglesia ha dado un vuelco y creo que es positivo. Y, insisto, es agilidad pastoral. Es agilidad pastoral. La Iglesia tiene hoy una misión muy grande y es evangelizar. Es evangelizar. La evangelización no puede hacerse de manera acomodada. La evangelización exige sacrificio, exige rupturas, distanciamientos. ¿Y a usted le parece un sacrificio muy grande una persona que se case, que tenga hijos? No lo digo porque yo soy felizmente casada y llevo más de 22 años. Bueno, pero le hago una pregunta. Dígalo claro, porque hoy no le decimos a Roger. No, Oye, yo usted le le cuento gustaría- donde no digas eso, le digo a Roger. no, pero de ¿Oíste? todas maneras eso implica un sacrificio. Implica usted abandonar otras cosas porque usted ya está conformando una familia. Ahí hay mucho sacrificio. Sí, claro, pero es que de todas maneras, voy a poner un ejemplo muy básico. Déjenme ese ejemplo para después de comerciales. Listo, Téngalo perfecto. ahí presente, por favor, no vaya Voy a a poner un perder ejemplo la básico. palomita. Vamos a unos mensajes comerciales. Ya regresamos. Continuamos en Verdad Plural. Espero, Luis Carlos Martínez, que no se le haya volado la palomita. No, para Cuéntenos nada. del ejemplo que nos iba Yo tengo un a ejemplo tratar. es un ejemplo bobo y básico, pero es simplemente como para tratar de contextualizar. Permítame, padre, el padre Juan Diego, casado, y que el arzobispo de Medellín le diga, bueno, padre, lo invito a que esté pendiente y pastoree la parroquia de, no sé, de Santa María de los Ángeles. Pues claro. Las implicaciones pastorales allá y las exigencias son unas, pero ocurre y sucede que él es casado, tiene 2 hijas, tiene sus hijas muy cómodas, su esposa muy cómoda, pero a los 2, 3 años le dice el arzobispo de Medellín, pues padre Juan Diego, yo lo siento mucho, ya estuve en Santa María de los Ángeles, pero yo lo necesito ahora, una parroquia bien alejada, bien, pongamos... En San Félix. En San Félix, o el Popular, ¿cierto? Donde Donde sea. las condiciones pastorales cambian. Pero es igual que le sucede a los soldados, a los policías. pero es que aquí estamos- Están casados y los trasladan, cumplen su servicio No, 2 pero es que años, aquí 3 años en un el tema- municipio, en una no, pero brigada es y tienen no- que trasladarse. No, pero uno no puede compararlos, porque es que este es un trabajo tiempo completo. ¿Y usted cree que un No, claro que policía sí, o un pero soldado este es un pobre, esos trabajo- son de 24 Sí, horas, pero este es un 24 por trabajo 7? 24, 7, 12.
donde la comunidad necesita al sacerdote ahí, en cualquier momento. ¿Y usted cree que al policía no lo necesitan ahí en cualquier momento? Sí, claro que sí, pero no los podemos comparar porque es que yo creo que sí. Yo creo que si eso resultara habría que adaptarse. Pero me parece muy delicado. Me parece muy delicado. Claro, lo que yo pienso es que es muy importante que a pesar de que haya dificultades, se mantengan realidades que han funcionado, sí. ¿Cierto? Es decir, no porque se asesine mucho, no va a seguir el Código de Derecho Penal diciendo el que matase, entonces tal cosa, ¿cierto? No, hay que seguir, hay que continuar. Entonces, es importante tener claro frente a la vida de la iglesia, frente a la vida de las comunidades, lo que ha sido el ejercicio de muchísimos hombres, de muchísimos sacerdotes que absolutamente célibes, que dedicados a su comunidad, que dedicados a sus tareas, lo han hecho muy bien, incluso en el sentido que vos lo has expresado, ¿cierto? Que vos lo has expresado y que es muy válido. Y sacerdotes muy buenos, y sacerdotes brillantes. Es que ser sacerdote no es sinónimo de anulación. No, sacerdote es... pero de un vuelo impresionante. Además, porque yo creo, no, y yo creo que el celibato no es un problema. El celibato no es castración. Exacto, el celibato no es castración. Sí. Uno no puede ver en el celibato un problema. Yo creo que en el celibato hay virtud. Cuando se habla, por ejemplo... Claro. Pero mire, padre, póngame esta situación. En la iglesia hay sacerdotes que pertenecen al clero diocesano y al clero religioso. ¿Cómo se haría el análisis con respecto a los religiosos? Ajá. Donde la castidad... ¿Y donde la vida en común? Y la vida en común, es decir, ¿dónde quedarían los votos que realizan los religiosos y las religiosas? Habría que crear unos kibbutz para que vivan juntos. Claro, se modifica toda la estructura. La carpintería sería otra. Cuando al Papa Benedicto le hablaron de eso, y el Papa Benedicto también, que es yo creo que de lo más brillante que hemos tenido, un Papa pero absolutamente excelente. Excepcional. Benedicto es una maravilla. Además tan inteligente, perdón, paréntesis, tan noble y generoso que dice, ya mi cuerpo no da más, claro. Yo doy un paso al costado. Eso solo lo hace una persona grande. Claro, que es capaz de desprenderse de ese poder tan grande que tiene un Papa. No, yo creo que en los últimos tiempos nadie como Benedicto. Yo creo que absolutamente necesario e importante. Padre, para la estamos iglesia. Profundamente de acuerdo. Bueno, ahorita nos damos la mano. Pero Benedicto decía, por ejemplo, bueno, los sacerdotes casados. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con los sacerdotes divorciados? Lo mismo que hacen con los sacerdotes solteros. Y era la preocupación. Y entonces, ¿con los divorciados qué hacemos? No, porque entonces, ¿y las familias qué? Es decir, hay que generar una carpintería propia y una logística propia del asunto en caso de que eso llegara a darse, que es posible que llegue a darse, es muy posible. Y yo pienso que nosotros no podemos ser de las personas obsesivas y caprichosas, de esos que nos metemos tanto al bosque que terminamos saliéndonos por las obsesiones y por los caprichos. Yo pienso que hay que mirar lo que quiere. Uno tiene que analizar lo que quiere mi Dios de nosotros. El diario vivir nos está mostrando que hay que flexibilizar ciertas cosas. Sí. Pero yo lo que quiero decir es, yo en este tema veo es una virtud que yo personalmente la protejo, la valoro. Sí. Y hoy en día, lo digo públicamente, quiero volver al seminario, me gusta la vocación sacerdotal, soy consciente de lo que esto implica y lo acepto. Para terminar, la respuesta. ¿Está de acuerdo Luis Carlos Martínez con que se puedan ordenar sacerdotes personas que estén casadas y tengan hijos? Que estén casados actualmente y que tengan hijos, no. Padre, la misma pregunta para usted. ¿Está de acuerdo? No, sí. Sí. Sí está de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Muy bien, ahí vimos dos verdades. Recuerden que la verdad no es absoluta, la verdad es plural y hoy la demostramos nuevamente en este programa, Verdad Plural. Muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí, conectados con Teleantioquia, porque Teleantioquia te ve en grande.